¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues en principio, ¿qué análisis nos puede hacer usted en torno a esto que ya nos comentaba nuestra compañera? Le escuchamos. Pues sí, muchas gracias. Me parece muy buen análisis el que acaba de prestar la compañera. Lo preocupante es cómo estamos perdiendo la batalla frente al automóvil en esta aspiración de hacernos una ciudad más sostenible, con movilidad sostenible, etcétera. La misma encuesta de Jalisco Cómo Vamos reportaba en 2011 un 67% de usuarios del transporte en aquel año, y ahora presenta un porcentaje del 56%. Es la reducción más drástica en los modos de transporte, es el cambio más importante, y lo que nos dice es que la gente, lejos de acercarnos a lo que buscamos, de que más gente usara medios de transporte sostenible, lo que está pasando es que la gente se baja del camión para subirse a un vehículo automotor, ya sea una motocicleta, a un taxi o a un automóvil particular, y esto pues está teniendo importantes implicaciones en la movilidad en la ciudad, ¿no? Y no solamente en la movilidad, sino en las emisiones por la quema de combustibles fósiles, y también sacrificando espacios públicos, ¿no? Entonces, esto es una señal de alerta que nos dice que, a pesar de los esfuerzos tan importantes que se han hecho, de los avances que son evidentes, salimos a la calle y vemos una ciclovía, vemos bicicletas, vemos unidades mejoradas de transporte público, nuevas líneas de transporte masivo. El ritmo con el que se están dando estos cambios no es suficiente para compensar el ritmo con el que está creciendo el parque vehicular y con el que se está expandiendo la ciudad. Es decir, la gente deja de usar el camión por distintos motivos, principalmente porque la experiencia general de viaje, a pesar de estas mejoras, sigue siendo insatisfactoria. Al no tener un sistema integrado de transporte, la gente, sobre todo aquí en lugares más alejados, tiene que pagar varias veces su boleto de transporte. La gente está dejando de moverse, ciertamente, particularmente en estos entornos más alejados. Sacrifican actividades de educación, de trabajo, de entretenimiento, precisamente porque dejan de moverse por el costo. No hay certidumbre de tu viaje, no hay horarios, no te puedes programar, tienes que hacerlo todo con muchísima anticipación, y en general sigue siendo un espacio, digamos, donde las mujeres se sienten inseguras, no solamente en el transporte público, sino en las paradas, donde tienen que esperar un buen tiempo, y en los horarios que muchas veces no les da la sensación de seguridad y tranquilidad, ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho. El tema es que sigue siendo una experiencia insatisfactoria y existen muchos incentivos para que la gente suba a un vehículo, ¿no? Créditos cada vez son más accesibles, no hay pago de tenencia, y se sigue privilegiando en la práctica el espacio vial para el automóvil. Hay muy pocos, apenas casos en donde se empieza a confinar el carril de transporte público, lo cual representa una ventaja para el transporte público, pero la resistencia de los automovilistas, una cultura del automóvil muy arraigada en las áreas, en la población más conservadora, que más influye en los gobiernos por su condición de votante o donante en las campañas, pues ha hecho que el cambio sea muy lento, ¿no?, con respecto a las otras dinámicas. Héctor Castañón. Por lo tanto, aquí... Sí, perdón. Perdón que interrumpa, y es que sí quiero detenerme en este punto. Efectivamente, nos habla usted de que sí ha habido avances. En lo personal, consideraría que tal vez todavía ínfimos con respecto al problemón que representa el transporte público, porque todavía nos siguen debiendo una reestructura de rutas, por ejemplo. Pero sí toca usted sobre todo este punto del sistema integral. Se sigue viendo al transporte público más como negocio que como servicio al ciudadano, ¿no? Así es, sí, y digamos que esto
no es necesariamente malo per se. El tema es que la capacidad reguladora del Estado no se está ejerciendo, ¿no? Y se otorgan muchas concesiones. Lo vemos en el caso de la basura, lo vemos en el caso del alumbrado público, lo vemos en el caso en algunos países del agua. El Estado es laxo con estas concesiones. Entonces, podría funcionar bajo un esquema de concesión siempre y cuando estuviera garantizado el derecho, la calidad y digamos, el interés público, ¿no? Hay muchos esquemas en todo el mundo que funcionan bien y pueden ser esquemas mixtos, esquemas concesionados, esquemas estrictamente privados, pero están integrados, ¿no? Y observan las mismas políticas. Aquí diferentes concesionarios reciben distintos privilegios, reciben distintas cargas, se les aplica la ley de manera desigual. Entonces, pues sí, realmente tenemos una combinación de calidades en el servicio que inciden en que la experiencia sea negativa y que la gente, en cuanto pueda, se baja del camión, ¿no? Para subirse a otro medio de transporte que le dé más certidumbre, seguridad, rapidez, etcétera. Pues que a nadie nos gusta que nos maltraten, maestro, entonces por eso vámonos, bajémonos. Cuando de metrópolis como esta y nos han puesto muchísimos ejemplos y lo hemos platicado José Ángel y su servilleta aquí al aire. Habrá quien se migre a la bicicleta, pero habremos muchos que no. Y si quieren que dejemos el auto, necesitamos un transporte masivo con todo lo que ya se ha venido exponiendo, rápido y seguro, limpio y largo, etcétera. A lo que viene analizando, maestro, pareciera, y es la pregunta, que la tendencia va a seguir así, ¿no? Entre más pase el tiempo, por las políticas que tenemos, la gente va a querer seguir bajándose del camión. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una ley de movilidad en donde la tarifa va a ir indexada. Y entonces va a ir, es más, a lo que voy, va a ser más caro, maestro. La tendencia sería esa, de que la gente quiera bajar más del camión en lugar de que le diéramos preferencia. Sí, desafortunadamente así es, y esto también obedece a otros factores como la expansión urbana, ¿no? Acabamos de revisar análisis sobre la vivienda, y a pesar de que hay esfuerzos por repoblar el centro para que todo nos quede más cerca y que la gente viva en los espacios mejor equipados, la verdad es que está habiendo procesos de expulsión. La estrategia de repoblamiento tiene que ver más con alojamientos temporales, pero las familias están yendo a vivir cada vez más lejos. Sí. Y sin un sistema integrado de transporte en donde también tienen que pagar transportes foráneos, tienen que pagar el mototaxi que les acerque, el camión foráneo que los lleve al sistema, una ruta interna o dos o tres, es realmente un calvario, ¿no? Para muchas personas, las principales usuarias del transporte, seguir usando esto, ¿no? Entonces, por eso sigue siendo visto como una trampa, y además tiene el estigma social. Veíamos en la encuesta también el dato de que quienes menos usan la bicicleta son las poblaciones con mayores ingresos, porque tienen la idea del pueblo bicicletero, ¿no? Y lo mismo ocurre con el transporte público, ¿no? Quienes menos lo usan son los de nivel socioeconómico alto, quienes pueden usar cualquier otra alternativa. Entonces, sí es necesario un cambio de ritmo, sí es necesario meter dispositivos para que los autos internalicen costos, de manera que haya más recursos disponibles para acelerar esta transición a una movilidad sostenible. Y por otro lado, pues sí, a nadie les gusta hablar de desincentivos al automóvil, pero es lo que hacen las ciudades que han logrado migrar satisfactoriamente. Y por otro lado, sí, ordenar la ciudad, hacerla más compacta, más cercana, invita a otro tipo de movilidad, ¿no? Entonces, una ciudad que se expande, desconexa, ineficiente, va a depender cada vez más del automóvil, y hay muchos intereses muy cerca de los espacios de poder para incentivar que se sigan vendiendo automóviles y que se sigan vendiendo viviendas lejos de la ciudad. Entonces hay que cambiar el modelo de ciudad para cambiar el modelo de movilidad y revertir la fórmula para invertir y dotar mejor a las poblaciones que más usan el transporte, para que desde ahí crezca la demanda, ¿no?
Pues yo solamente diría, en más de una década solo agregamos una línea de transporte de BRT y una de tren ligero. Es muy poco, ¿no? para un cambio como el que esperamos. Y bien lo señala, por supuesto. Héctor Castañón, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Hasta pronto, maestro. Pues bueno, muchas asignaturas pendientes y mientras tanto, más.